En 3 semanas me deterioré. O sea, de empezar a ver borroso y a las 3 semanas mi cuerpo estaba... Hasta llegar a todo esto que nos estás diciendo. Tienes o un tumor o un derrame cerebral, es algo vascular que necesito que te hagas una resonancia magnética ya. Y me dicen, esto es señal de que hay esclerosis múltiple. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Y tú cómo estás? Mi nombre es Ernesto Curi, soy psicoterapeuta corporal biodinámico. Hola, soy Celia Krieger, soy psicoterapeuta biodinámica corporal. Tenemos con nosotros hoy a Ana Valeria Amezcua, nos va a contar su historia. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Ay, muy feliz, muy agradecida. Bienvenida. Muchas gracias a los dos. Hace unos meses nos conocimos, tuve la oportunidad de conocerte en un taller y creo que hubo una química muy bonita entre nosotros. Y me escribiste un mensaje con ganas de contar parte de tu historia y creo que es muy interesante que las puedas compartir con la gente. Entonces, estamos muy contentos de que estés aquí. Gracias. Y gracias por la confianza y bueno, pues platícanos un poquito de ti y del mensaje que nos tienes el día de hoy. Sí, nos conocimos en un taller muy lindo. Curiosamente, era un taller de pareja por lo que hemos estudiado juntos, que es psicoterapia corporal. Y fue un taller en donde se trabajaba en ese momento la pareja y curiosamente aunque es de los últimos talleres de psicoterapia corporal, para mí fue el primero, porque pues por mi estado de salud que ahorita voy a contar, fue el primero que pude hacer. Y para mí fue un regalo maravilloso porque tenía mucha gratitud de cómo mi esposo me ha acompañado, me ha sostenido en este proceso que tiene esta dualidad en donde ha sido un quiebre, ha sido doloroso y al mismo tiempo, como le llamé desde el principio, ha sido mi regalo para el envuelto, que es esta envoltura que de repente nos da miedo, pero que me ha llevado a poderlo abrir y poder descubrir lo que hay dentro y que es mucho más grande y mucho más poderoso que esa envoltura. Y me ha enseñado también cómo el poder atravesar el miedo, el poder quitar esto que es como aparente y poderlo atravesar, te lleva a descubrir cosas que te sostienen y te llevan a tocar tu ser y tu verdadera fortaleza. Podérselos compartir en ese espacio fue como muy lindo y ese es uno de mis propósitos y de mis anhelos, poder llegar a la gente que incluso en sus momentos difíciles puedan encontrar su propia fortaleza para poder descubrir cuál es el propósito de cada uno, ¿no? ¿Cómo fue para ti personalmente cuando te enteras? ¿Hace cuánto tiempo fue? O sea, eras una persona con una vida totalmente sana y de repente, platícanos un poquito de esa parte para que... Sí, es curioso porque justo estoy cumpliendo 3 años de que sucedió esto. Yo súper sana toda mi vida. Además, como muy consciente de mi alimentación. También venía de unos años muy dedicado a mi proceso espiritual, a adentrarme a conocer las vidas de maestros espirituales, cómo habían conocido la paz o cómo habían podido encontrar la paz en sus procesos complejos. Entonces estaba estudiando toda esta parte espiritual, la psicoterapia, alimentándome muy bien siempre, incluso además en el ejercicio, pues muy entró en el deporte, corriendo medios maratones. Y de repente un día, un 2 de noviembre, que era puente, hago que me despierto y en mi recámara hay unas vigas y las empiezo a ver dobles. Y en ese momento decía, ay, qué raro, seguramente tengo como algo, como cuando está el ojo lagañoso y me lo quise tallar y dije, seguro se me va a pasar. Pues me tallaba y no pasaba, pero conforme el día iba transcurriendo, me bajaba un poco. Pero al otro día amanecí y otra vez el ojo borroso. Y de tener una visión doble, empecé a tener visión borrosa y después me empezaron a doler mucho los ojos. Y después de que me empezaron a doler mucho los ojos, empecé a sentir mucho dolor de cabeza. También empecé a sentirme muy mareada, todo me daba muchas vueltas.
El dolor de cabeza cada vez se intensificaba más. Después me empezaron a temblar las manos. Después me empezaban a temblar las piernas. Sentía que me pesaban. Empezaban a temblarme los ojos. Eh, Empecé a sentir, era una sensación muy, muy fuerte de sentir como agujas por todo el cuerpo que me las clavaban. Hay un síntoma especial que se llama el MS hug o el abrazo, este, y es un dolor en donde sientes como una aguja te clava como en el corazón y se va hacia atrás y te ¿Eso cuesta fue desde el respirar. principio? Desde el principio fueron tantos. En 3 semanas me deterioré. O sea, de empezar a ver borroso, Ok. fue intensificándose y a las 3 semanas mi cuerpo estaba Hasta llegar a todo esto que nos estás diciendo. al punto que a las 3 semanas yo ya veía sombras. O sea, yo ya le pedí a mi esposo, ¿me puedes leer mis mensajes? Ya no veo. Por supuesto, fui en el camino a ver diferentes doctores. Eh, Al principio me dijeron me dijeron que era una paresia ocular. Esto es, pues, que tienes por un tiempo esta visión y que tienes que tener vitamina E hasta que, pues fue un deterioro tan intenso. Gracias a Dios llegué a una neurooftalmóloga maravillosa, Irene González, y me dice, Ana, ¿tienes o un tumor o un derrame cerebral? Es algo vascular que necesito que te hagas una resonancia magnética ya. Fue un momento duro. Yo me acuerdo que pues, casi no veía, todo me daba vueltas. Tenía mucho anhelo de voltear a ver a mi esposo para ver qué sentía. Mm, Yo en ese momento, como que ya lo que necesitaba es saber qué tenía para poderlo abordar. sí. O sea, no le tenía tanto miedo a un diagnóstico como no perdamos tiempo, quiero llegar ya a la persona para poder abordar esto. Pero cuando dicen esto, yo creo que trato de voltear a ver a mi esposo y estaba a la distancia que los tengo Ujú. ustedes y no podía ver su cara. O sea, veía sombras, podía ver su contorno corporal, pero no tenía esta visión fina de poder ver su gesto. Entonces eso me acuerdo que sí me angustiaba, decía, ¿qué estará Qué sintiendo? angustia, claro. Yo sabía que en ese momento yo podía entrarle a lo que la vida me presentara, pero me daba miedo cómo lo iba a sentir mi familia. Y entonces, bueno, pasa esta situación y me hacen una resonancia magnética y se dan cuenta que tengo unas lesiones en el cerebro principalmente, algunas en la médula espinal, eh, muy grandes, no eran tantas en ese momento, pero sí, sí muy grandes. Y ellas cuando me dicen, te tenemos que atender ya, te tienes que ir al hospital, te tenemos que poner unas cosas que se llaman bolos de metilprednisolona, que es una cortisona muy fuerte, y me dicen, esto es señal de que hay esclerosis múltiple. Mm. ¿Cómo recibes esa noticia? ¿Qué va pasando contigo? En ese momento me pasaron dos cosas. La primera fue, ya hay un diagnóstico. Y eso me dio paz porque esto, o sea, sabía que ya íbamos a poder abordar el tema conforme a lo que era, ¿no? No era estar picando un doctor, otro doctor y no dar qué era lo que me estaba pasando. Entonces, por un lado, me dio certeza de, "Ay, ya, descansé", como que dije, ya, está, hay una respuesta a esto, ¿no? Y por el otro lado, claro que me dio miedo, Mm. ¿no? Yo sabía muy poco de esta enfermedad y lo único que sabía era que dejabas de caminar. Y pues yo siempre siendo tan activa, dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pero al mismo tiempo me sentía tan mal que tampoco me podía quedar en eso. O sea, ni Sí, siquiera había la fuerza para quedarme en eso, porque también ya estaba muy debilitada físicamente en energía. Entonces necesitaba dormir mucho. Entonces fue la noticia. Mis hijos me habían venido viendo porque me sentía mal. Eh, Nos reunimos esa noche, platicamos con ellos y les dijimos, a ver, les queremos contar. Han visto que, mi esposo les dijo, han visto que mamá se ha venido sintiendo mal. La buena noticia es que pensaban que tenía algo mucho más fuerte como un tumor. Eh, Esa es la buena noticia. La mala es que tiene un tema de salud, pero que lo podemos atender y que pues
con el tiempo va a estar mejor. Yo sentía, porque les digo, no percibía el detalle fino de la cara, pero sí percibía pues angustia, ¿no? De todos, claro. Y más allá de la cara, hay una parte energética que puedes llegar a sentir cuando estás tan conectado con tu familia. 100%, 100%. Y como mamá, que la maternidad para mí ha sido el regalo más increíble que me ha dado la vida, el de repente sentir que no vas a tener esa fuerza física para sostener a tus hijos, me dolió. O sea, creo que de los procesos que me han dolido más en mi proceso de salud es no poder tener esta fortaleza física Sí, claro. para mis hijos, que todavía son adolescentes, ¿no? Todavía están chicos, y también como esposa. Pero bueno, Y personalmente, ¿no? Siendo una persona activa, sí, que al final de cuentas si estás como en estos espacios de querer estar en bienestar, estar bien, como que te caiga una noticia y ahora qué hago con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Yo tengo un recuerdo de, porque sé que ha habido mucho avance en la medicina, en el tratamiento pero antes sí, como decías, es una enfermedad donde hoy los músculos dejan de funcionar, sí es como un impacto al cuerpo bueno, sí, impacto, no, un impacto muy fuerte, ¿no? sí, 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 así se siente. O sea, hubo un momento, ya para esas 3 semanas, digo, o sea, yo empecé a ver doble y a las 3 semanas ya me costaba caminar bastante. O sea, sentías una sensación en donde es como si tuvieras pesas Ujú. en las piernas, así, pero muy pesadas, y no las puedes mover. O sea, te cuesta muchísimo trabajo o no las puedes mover, Mm. ¿no? Pero es eso, te cuesta trabajo, pero se te empieza a adormecer el cuerpo. O sea, si sientes este adormecimiento como cuando se te duerme el pie, pero todo, o sea, las rodillas, la cara, las manos, mucho dolor. O sea, verdaderamente tu cuerpo está en una activación intensa que, pues hay muchísima fragilidad física, ¿no? ¿Cómo Entonces, estabas tú a nivel emocional en ese momento? yo pienso que, o sea, veo en retrospectiva porque además leo mucho y pude apenas recuperar la vista, pude escribir mi experiencia y eso me vuelve a arraigar porque puedo volver a tocar cómo lo viví. Eh, Gracias a un trabajo previo de este anhelo espiritual, es que pude no quedarme en el miedo Mm. y pude decir, ok, tengo miedo, pero hay una posibilidad en el tocar el miedo, sostenerlo para ver qué hay detrás. Y aún con miedo seguir para adelante, ¿no? Esa certeza que a veces se experimenta, ¿había eso? Sí, Sí. 100%, sí, es entre la espiritualidad y la fe. O sea, yo sabía que esto estaba sucediendo en mí por un propósito más grande, que aunque en ese momento yo no sabía cuál sería y que a lo mejor me iba a tardar en descubrirlo, si yo me rendía al proceso, hablo de rendición en la forma de honrar lo que me estaba sucediendo, teniendo la certeza de que todos los seres humanos venimos para servir a algo mayor, Sí. ¿no? Y energéticamente nos comunicamos y entonces eh, resonamos y podemos nutrir la vida, la tierra. Sabía que esto estaba por un propósito más grande, que me iba a tardar, que seguramente el camino me iba a doler, pero me sostenía más la certeza de saber Ok. que había un propósito más grande detrás de eso. Y aunque no había debilidad, aunque había, perdón, mucha debilidad física, yo sentía muchísimo cómo mi ser se fortalecía y podía tocar esa certeza, pero como con mucha paz. Hace poco yo comentaba en un grupo tengo eh, una sangha es un grupo de personas que tienen un mismo anhelo de crecimiento espiritual y comentaba cómo en el caos puede haber paz, ¿no? Es esta dualidad de los opuestos en donde puedes abrazar el miedo y al abrazarlo encuentras certeza y paz, Ujú. ¿no? Es parte de nuestra humanidad, no tiene que, la espiritualidad no es siempre estar bien, perfectos con una sonrisa, es a lo mejor mi materia, la parte física no está, pero por dentro hay certeza. ¿Cómo abordaste después de que te dan la noticia? ¿Cómo ha sido el proceso de
¿Qué te dijeron? ¿Cómo iba a ser la recuperación? ¿O qué es cómo seguía la vida, digamos? A ver, empiezan 5 días de estos bolos, que es una cortisona muy fuerte. Iba al hospital y al mismo tiempo, no sé si por el proceso que ya estaba viendo en mi cuerpo y también por la cortisona, me debilité todavía más, pero al poco tiempo empiezo a empezar a recuperar la vista. Y me decían, bueno, vas a tener, ahorita que este es un tratamiento cuando dan brotes. Brotes es el momento en el que ataca el cuerpo, digamos que las neuronas tienen un recubrimiento que se llama mielina. Entonces, cuando una neurona se conecta con otra, es como este cable, este conductor que es como esta cinta negra, cuando le pones a los cables como para que no haya una chispa, esa es la mielina. Y entonces yo empiezo a tener desmielinización. Eso quiere decir que mis neuronas no tienen ese recubrimiento de esta cinta negra y al conectarse unas con otras, coloquialmente lo estoy explicando, no científicamente, pero esa es la manera coloquial, hacen una chispa y entonces en lugar de mandar una señal al cuerpo para que pueda funcionar, pues no va bien. Entonces me dijeron, con esto vamos a frenar la desmelinización. Había mucha inflamación en mi cerebro, vamos a frenar y vamos a disminuir la inflamación. Y ya que te recuperes, te vamos a dar un tratamiento y este tratamiento es de por vida, no tiene cura la enfermedad, pero bueno, con esto vas a poder estar bien. Total que me dan los bolos, sí empiezo a recuperar parte de mi vista, pero no reacciono como tenía que haber sido. Okay. Entonces, se dan cuenta que pues no funciona como querían que funcionara y me dan otra dosis. ¿Y tú cómo estabas con eso? Cuando ves que más o menos la vista, pero... La verdad estaba muy debilitada físicamente. O sea, no, ahí yo creo que no podía tocar tanto mis emociones porque de verdad me la pasaba Estabas dormida. más en el cuerpo, sí. Sí, o sea, es una parte, yo creo que con mucha ternura la puedo platicar de mi vida en donde, o sea, yo en el día me levantaba, me tenían que ayudar para todo, para bañarme, para comer, comía todo en mi recámara, y me quedaba dormida todo el tiempo. Si de repente trataba algo de leer porque me encanta la lectura, me quedaba dormida, o me pasaba un sillón y me quedaba dormida en el sillón. Entonces, Sí, era un estado de estar, para estar, nada más, simplemente para estar de la mejor manera en que pudieras estar, no es ni siquiera. Sí, yo creo que mi cuerpo estaba como en estado de sobrevivencia, nada más, como con una energía muy, muy bajita. Entonces no podía tocar tanto. Muy esperanzada de que esto funcionara. Decía, bueno, pues a lo mejor no funciona, pero pues va a funcionar, ¿no? Muy esperanzada. Que es muy importante esa parte, ¿no? O sea, siempre fiel a esta creencia de que vamos a salir, las cosas van a estar mejor, aunque en este momento hay miedo, hay incertidumbre, no hay fuerza, necesito ayuda. También poderse rendir y decir, sí necesito apoyo en este momento. Sí, y eso que acabas de decir es algo que me pasó impresionante. Yo, a ver, como todas las mujeres, ¿no? Que estamos acostumbradas a llevar nuestra casa, trabajando, nuestros hijos, dando apoyo al esposo y de repente decir, me toca soltar todo, ¿no? O sea, es también tomar mucha humildad porque pues no puedes. No O puedes. sea, no te da el cuerpo, no te da la energía y no puedes. Entonces, tener humildad para decir, no puedo llevar mi casa, no puedo ver en qué están mis hijos, no puedo saber en qué va mi esposo. Y Sí, entre el dolor y el cansancio, la fuerza que requieres para estar es la que necesitas para el momento, ¿no? exactamente. Entonces, sí percibía cómo había angustia, cómo había dolor, ¿no? Lo percibía. O sea, en ese momento estaban, pues bueno, mi esposo, obviamente, mis hijos, mi mamá, y percibía mucha angustia. Es chistoso porque yo estaba muy clara que tenía esclerosis múltiple. Ya lo sabía mi esposo, ya lo sabía, por ejemplo, mi mamá, pero veía que no lo podían decir. Y entonces, en algún momento yo lo dije con algún familiar y vi como un impacto energéticamente con mi esposo y con mi mamá. Y decía, ellos no están lo pueden todavía. Tú ya estás como en la aceptación, ellos no Sí. podían aceptarlo. Entonces me esperé, tuve un tiempo como para esperarme y que ellos pudieran decirlo.
Y es esta parte en donde justo, o sea, esta experiencia del budismo en donde te dicen que la resistencia es exactamente igual al sufrimiento, ¿no? Resistirte, la negación. Y claro que me dio miedo, por supuesto me dolió, pero pude abrazarlo y decir, ok, está bien, tengo esclerosis múltiple, está bien. Y poco a poco entonces, pero yo sabía que pues, a lo mejor mi proceso interno iba un poquito más rápido, físicamente no, pero que tenía que dar un poco de respaldo al proceso de ellos, ¿no? Y con el tiempo, pues, poco a poco lo fuimos abordando. Y fue muy lindo también descubrir cómo esta relación con mi familia, ellos también pudieron empezar a tener este proceso. O sea, mm, mis hijos todavía no entendían, yo les pedía muchísimo, no lean lo que es, porque si leen lo que es, Claro, se van a espantar. Y aquí lo que me explican es que cada quien cada tiene quien es su diferente, proceso. así es. Porque además es una enfermedad que no es igual en cada paciente, Así es es. completamente distinta Así es. en cada persona. Ujú. Se manifiesta, hay gente que ni siquiera es, bueno, todos deberíamos de tener tratamiento, pero no necesitan el tratamiento Sí. porque no se manifiesta tan fuerte en el cuerpo, ¿no? Y bendito sea Dios, también la medicina ya está en esta enfermedad, ya, Sí. ya hay muchísimo más avance. Hay mucho más avance. Creo que es muy valioso también como puntualizar esta parte en la que tú en tu proceso puedes mencionarlo y puedes aceptar lo que está pasando y ponerle voz, ¿no? O sea, no nos quedamos en, sí está pasando esto, sí tengo esclerosis, sí voy a salir de esto, pero me atrevo a mencionarlo, ¿no? Con todo y miedo y el espacio que le puedes dar a tu familia que también lo vayan tomando, ¿no? Porque al final eso da el espacio a no estar resistiendo, sino a ver el cómo sí o qué puedo hacer. Y cada uno tiene su proceso, ¿no? Con esto que estás diciendo, ¿no, Ernesto? Ajá. Entender que cada uno, tú desde cómo lo estás Sí. viviendo y todo el impacto que causa alrededor de las personas, que cada uno va a tener una perspectiva, una visión y un proceso, un tiempo para procesarlo de diferente manera. 100%. Fue muy lindo. En esa etapa, una amiga adorada estaba pasando también por un proceso muy difícil de salud, muy complicado, y fue muy lindo encontrarnos de enfermo a enfermo y podernos decir ciertas cosas que no nos atrevíamos todavía a decir con nuestras familias y que entre las dos nos podemos decir. Por ella llegué a poderle a decirle, este es un regalo mal envuelto. Ella estaba pasando por un proceso de cáncer muy fuerte y me dijo, Ana, esto es un regalo mal envuelto. Lo vas a ver. Qué fuerte. O sea, es una frase muy fuerte. Hoy que la puedas compartir y desde este lugar, ¿no? Pero creo que sí es un... Sí, y es justo esto, ¿no? El no quedarte aprisionada en el miedo porque sí hay un shock. Claro. Evidentemente hay un shock en esta envoltura que te dice hay una enfermedad, no tiene cura, pero vas a estar bien, ¿no? Es esta dualidad, vas a estar bien, pero no hay cura. Y te sientes súper mal. Y ahí está la incertidumbre siempre, porque al final de cuentas, como dices, es un proceso que a cada quien es diferente. Entonces, Sí, es como vivir en este estado de rendición, desde donde, con esta humildad, como repitiendo lo que estás diciendo, y con esta fe, ¿no? Con esta creencia de que, o sí, sea, hoy han pasado 3 años y el poderte, hoy sí puedes empezar a ver a lo mejor el regalo sí, dentro de esto, pero estando en el momento es muy difícil poder ver eso. sí, sí. O sea, al principio lo que pasa, y me tardo un poquito para contar la historia. Me dan estos bolos, esto era diciembre, y bueno, finales de noviembre, y para enero me empiezan a poner el primer tratamiento, ¿no? Me dicen, ya con esto vas a ver, o sea, y esto ya es para la esclerosis en específico, y esto va a ir frenando la progresión de la enfermedad, porque, o sea, está definida que es una enfermedad progresiva y degenerativa. Va a frenar la progresión y la degeneración y poco a poco te vas a ir sintiendo bien. Sucede que en febrero me da otro brote, cosa que no se esperaban porque pues todavía tenía mucha cortisona en mi cuerpo que frenaba la progresión bueno, la inflamación de la enfermedad. Eh, y curiosamente, un poquito para adelantarme en el tiempo, en mayo me vuelve a dar otro brote. Entonces, ¿cómo son los brotes? ¿Qué quiere decir que da el brote? el brote es esta manifestación en donde de Otra repente, vez, de la nada, empieza a dolor en tener el cuerpo, síntomas sí. muy, muy intensos
Porque sí hay síntomas, evidentemente, aunque no estés en un brote, yo puedo tener síntomas, ¿no? O sea, en mi día a día hay veces que lo siento más, hay veces que lo siento menos, pero tienen un periodo de duración corto. Ok. Cuando duran más de 24 horas, ¿no? Y permanecen, ahí es cuando hay un brote. Y ahí es cuando empieza a haber desmielinización en las neuronas, y empieza a haber este cortocircuito y empieza a haber una comunicación incorrecta de cómo tiene que funcionar el cuerpo, ¿no? Y entonces se intensifica el dolor, o puedes empezar otra vez a ver mal, ¿no? Doble, borroso, pues empieza a haber esta debilitación del cuerpo en donde no lo puedes mover. Eso es un brote. Eh, y entonces el chiste de la medicina es justamente que no vuelvan a haber brotes, ¿no? No pueden quitar los síntomas al 100%, pero que no haya un brote. Entonces, esa es la intención de la medicina. Me la empiezan a dar en enero, en febrero me da un brote y otra vez me voy para abajo. Eso fue así como, ¿qué onda? O sea, sí me dijeron que iba a estar bien, pero está pasando esto. Bueno, confía, ¿no? Ahí vas. Y pues otra vez en mayo me da otro brote, ¿no? Yo creo que, o sea, yo todavía en ese momento quiero decirles que sí, estaba muy debilitada físicamente, o sea, no podía contactar tanto con mis emociones, este, pero sí me acuerdo de ciertos momentos cuando de repente quería tener energía o me quería mover, me costaba mucho trabajo. Sí me acuerdo de esos espacios de llorar y decir, Mucha frustración, ¿no? esto es muy doloroso. Ujú. O sea, voltear a ver tu cuerpo en esa cotidianidad que tenemos todos los días de levantarnos y pues ni lo pensamos, ¿no? Claro, Me levanto, claro. o sea, me pongo mis lentes, tomo agua, no sé, lo que hagamos cada Sí, todo quien. lo que Todo. no agradecemos, que lo damos por hecho y en el momento en que no dicen algo pasa, es como Sí, lo ves mucho más sí, claro, digamos. Y qué importante esto que menciona Celia, porque esto fue en 3 semanas. sí, en 3 semanas me De venir deterioré. a estar todo en orden, en 3 semanas va Sí, cambiando la realidad. sí. Y ahora en esta nueva realidad, ¿cómo lo vas llevando, no? Con esta actitud, con este positivismo, con todo eso, pero durante el proceso pasaron muchas cosas, ¿no? ¿En qué momento empiezas a estar mejorando? O sea, en mayo, febrero, mayo te da otro. ¿En qué momento empiezas a estar mejor? Yo creo que al año, justo al año, empieza a haber una mejoría, eh, y empiezo a tener más energía. Ok. Ahí es donde yo empiezo otra vez a reincorporarme a todas mis actividades y empiezo a dar cursos de crianza consciente, que me encanta este tema, he estudiado por muchos años y empiezo a tomar crianza consciente, me reincorporo al psicocorporal, empiezo otra vez a ver a mis amistades, pero hay un bajón en el Inter, en donde en ese año, que fue justo el año pasado, a finales del año pasado empiezo a sentirme otra vez mal. Y en este avance de la medicina sacan una prueba nueva que se llama cadena de neurofilamentos. Y te sacan una prueba en sangre y te ven residuos neuronales para identificar esta parte de las neuronas cómo va. Y es una prueba muy novedosa en donde alcanza a ver el estado de la enfermedad y puede decir a futuro cómo va a ser la enfermedad. Incluso da un detalle adicional en donde la resonancia magnética, porque a mí me hacen resonancias magnéticas para ver las lesiones del cerebro, cómo van. Y que en el Inter, cuando me hacen una nueva resonancia magnética a los 6 meses del diagnóstico, pues se ve todos estos siguientes brotes y de haber poquitas lesiones, tenía muchísimas más, se ha exponenciado. Y entonces ahí nos damos cuenta que pues, la enfermedad seguía muy activa. No había frenado como se esperaba, pero bueno, dijeron, bueno, son 6 meses, vamos a darle chance. Y esos siguientes 6 meses, sí me pude recuperar más. Por eso es que me incorporo un poco a la vida, empiezo a dar mis cursos, retomo psicocorporal y un poco mi vida social también. Todavía muy cuidadosa en mi energía, porque Sí. yo me había dado cuenta que ya mi energía había cambiado.
Y de eso se trata, creo que un poco también, ¿no? Sí, Lo que nos vienen a enseñar desde la pandemia, desde realmente qué aprendemos de todo esto. ¿Volvemos a hacer lo mismo? sí, ¿O en dónde saber, dónde frenar, dónde pausar, dónde, cómo cuido mi energía, ¿no? En qué momentos, en qué situaciones. sí. Entonces, otra cosa que creo que aprendí, o sea, fue muy lindo para mí, el poderme dar como ese espacio de decir, no voy a ir. Ujú. Y no voy a ir a esto que me están invitando. Ese es un gran aprendizaje, yo creo, Sí, ¿no? Saber que siempre es, quieres quedar bien o sí, quieres, ¿no? Y el poder decir, puedo hasta donde puedo, ¿no? sí, Y eso para todos, no es nada más hacia cuando, porque tengo una enfermedad, como muchas veces es nada más queremos o por complacer y realmente por dentro no queremos eso, ¿no? sí, sí. O sea, el poder establecer mis límites por compromiso a mi salud y mi cuidado, porque además mi salud y mi cuidado tienen un impacto en mi familia. Claro. Y ese es mi motor enorme. Yo creo Yo, que ahí está el regalo. Cuando hablas mucho del regalo, creo que uno de los regalos más grandes es ese, ¿no? El poder sí, poner límites, el sí, poderte poner límites, pero hacia adentro para poder vivir una vida pues, mucho más. sí. Soy más resonante con lo que me hace bien. Mm, Y en los espacios donde yo me puedo entregar tranquilamente y en donde yo puedo recibir o donde digo, o quizás también puedo recibir, pero a lo mejor mi cuerpo no me da, ¿no? Y que muchas veces hacemos un esfuerzo adicional de, o por quedar bien, o porque qué pena, ya me invitaron y cómo les voy a Oh, decir que no, y qué están importante eso haciendo. que mencionas, porque también escucharte, Sí, o sea, ponerte en primer plano y escuchar a tu cuerpo, hoy en día tú conoces más que nadie tu cuerpo, ¿no? Hasta dónde sí lo sí, puedo llevar, hasta dónde no lo puedo llevar. Y pues la importancia también de cuidar tu energía y cuidarte a ti, ¿no? O sea, como vienen en esta cadena familiar también, ¿no? Si no me cuido yo, ¿qué va pasando? ¿Cómo hago sí, sentir al como otro? Etcétera. Me se va haciendo enorme. sí. Es, ese es un regalo muy grande que me ha dado la esclerosis. Es poder tener ese compromiso hacia mí, de mi cuidado, primero por mí, porque me voy a sentir bien o mal, claro. ¿no? Y segundo, también un compromiso con la gente que está a mi lado, principalmente mi familia, ¿no? Eso va a Sí. tener un impacto en mi energía con mis hijos y con mi esposo. Y hoy no tengo duda alguna que son mi prioridad, ¿no? Y no me voy a desgastar más si eso va a restarme poder estar compartiendo un espacio con mis hijos, escucharlos o que los acompañe a algún lado o que lo acompañe a mi esposo a algo que quiera, porque de eso yo me nutro y eso yo lo disfruto y ya no me privo de eso, ¿no? Eso me da una posibilidad muy grande que antes no me la daba. Qué increíble. Creo que podemos ir cerrando con este mensaje que es el poder elegir también hacia dónde dedicas tu tiempo, hacia qué actividades realmente que te nutran más, sabiendo priorizar, ¿no? Sí. A quien debes priorizar. No sé si tú quieres dar algún mensaje más antes de terminar agradeciéndote muchísimo, la verdad, todo lo que nos compartiste. Y pues no nada más es para las personas que hayan tenido o que estén pasando por esto, sino una réplica para todos los que estamos escuchando, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De mucho aprendizaje para la vida. Yo creo que de las cosas que a mí más me han sostenido en este proceso, primero fue aceptar. Y que aceptar no quiere decir, qué padre, esto es padrísimo, el regalo mal envuelto, no, es aceptar implica que te va a doler, que te va a quebrar en muchos momentos y que está bien que te quiebre y que está bien que te duela, que se vale abrazar eso, pero el decirte está bien es compasivo para uno y te da la posibilidad de tener un siguiente paso, de tomar decisiones en acción de lo que te nutra, Mm. de lo que te sostenga. La aceptación para mí ha sido un regalo muy grande y poderme entregar desde quien soy. O sea, elegir mis espacios, elegir mis pensamientos, eso es otra cosa que me ha dado mucho esta enfermedad, el yo poder elegir qué pienso en este momento de lo que estoy viviendo, ¿no? Puedo decir, es durísimo esto y quedarme ahí y decir, sí está duro, pero seguramente voy a encontrar otra opción y voy a estar bien. No quiere decir que voy a estar bien físicamente como antes, pero en mi ser voy a estar bien. Y eso ha sido un motor muy grande. Muchísimas gracias, de verdad que Sí, gracias gracias por por abrirte y compartir. compartir tu experiencia para las personas que nos están viendo. Si alguien está pasando por algo similar o algún familiar, pues también este mensaje te llega. Muchas gracias a ustedes y sí, sí hay una posibilidad más grande
en el camino de cada uno, y ese es como mi mensaje más importante, que cada uno pueda tomar sus procesos desde su fortaleza interna. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.